Señor Presidente, señor Director General de la FAO, Excelencias, distinguidas damas y caballeros. Es un honor dirigirme, por vez primera, a esta Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que este año cumple 80 años de historia. Reciban mi cordial saludo quienes participan en la 44ª sesión de su conferencia, la máxima instancia de decisión. Quiero, en especial, mi mayor reconocimiento al director general, señor Ku Dong-yu, por la incansable labor que realiza su equipo en la búsqueda de soluciones al drama constante del hambre y la malnutrición, uno de los desafíos más acuciantes de nuestra era. La Iglesia acoge con gratitud toda iniciativa que aspire a erradicar el ultraje del hambre en el mundo. Así lo hizo su Señor, Jesucristo, quien, según los Evangelios, al ver a la multitud sedienta de su palabra, se conmovió primero por saciar su hambre. Pidió entonces a sus discípulos que atendieran esa necesidad y bendijo los esfuerzos para alimentarlos, como lo narra el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Cuando leemos el relato del famoso milagro de los panes y los peces, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y también en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Descubrimos que el verdadero prodigio de Cristo no fue solo alimentar a la multitud, sino recordarnos que la clave para vencer el hambre no está en acumular de forma egoísta, sino en compartir con generosidad. Hoy, tal vez, hemos olvidado esa lección, pues, a pesar de algunos avances, la seguridad alimentaria global sigue deteriorándose. Cada vez se aleja más la meta de cero hambre, que fija la Agenda 2030, y nos obliga a cuestionarnos si estamos cumpliendo con el mandato fundacional de esta organización, nacida en el año 1945. Son incontables las personas que sufren, que anhelan respuestas para sus múltiples necesidades, pero no pueden hallarlas solas. Nos duele y nos avergüenza constatar que aunque este planeta tiene capacidad suficiente para alimentar a todos, y pese a los compromisos internacionales, millones siguen sin tener un pedazo de pan diario. Sin embargo, hay algo aún más siniestro que la indiferencia: el uso del hambre como instrumento de guerra. Y es que hoy, con profundo dolor, somos testigos de cómo se recurre al vacío del estómago como arma. Morir de inanición se ha vuelto una forma barata y silenciosa de librar conflictos. En muchos escenarios actuales, donde los enfrentamientos no son entre ejércitos regulares, sino entre grupos armados, muchas veces improvisados, se recurre a estrategias atroces: incendiar los campos, robar el ganado, bloquear el acceso a la ayuda humanitaria.
En este tipo de guerra, los primeros blancos no son los soldados, sino los pozos de agua, las rutas de comunicación, los caminos del mercado. Los campesinos ya no pueden vender sus cosechas. El miedo se esparce como una peste invisible. Los precios suben, la comida escasea y las comunidades enteras se desvanecen en el hambre, como hojas secas al viento. Mientras tanto, los señores del conflicto engordan. Se enriquecen en la sombra, negociando con el dolor, extrayendo ganancia del sufrimiento ajeno. Y así, mientras los civiles agonizan en la desesperanza, quienes deberían velar por ellos negocian con sus vidas. No podemos permitir que esta situación continúe. No podemos seguir retrasando soluciones que ya se nos gritan en el rostro. Cuanto más se pospongan las respuestas, más se agrava el sufrimiento de quienes esperan un gesto, una mano extendida, una señal de humanidad. Por eso es urgente dejar atrás los discursos vacíos y las promesas que se desvanecen con el viento. Ha llegado el momento de actuar. Es imperativo aplicar medidas eficaces, no solo para mitigar la angustia presente, sino para devolver la esperanza en el futuro. Estas personas no necesitan caridad fugaz, sino dignidad restituida. No merecen vivir resignadas, sino empoderadas. La era de los eslóganes ha terminado. Ahora se nos exige compromiso real. Y no olvidemos esto. Algún día, las generaciones que nos sucedan nos pedirán cuentas. Nos mirarán a los ojos, si acaso pueden hacerlo, y nos preguntarán por qué permitimos tanta injusticia, por qué aceptamos un legado de desigualdades. ¿Qué responderemos? ¿Qué testimonio dejaremos? Las crisis políticas, los conflictos armados, los vaivenes económicos, todo ello forma parte de esta cadena cruel que rompe los eslabones del acceso a los alimentos. Las guerras no solo destruyen cuerpos, arrasan cosechas, paralizan mercados, destruyen puentes y rutas. Impiden que la ayuda humanitaria llegue y aniquilan la producción local. Pero eso no es todo. No solo se niega la comida, se niega también el derecho a una vida con dignidad, a un porvenir libre, a una oportunidad real de florecer. No actuar sería un error fatal. Sería como dejar que una herida supure sin jamás intentar curarla. La herida que hemos abierto con décadas de egoísmo y superficialidad aún sangra. Y mientras no pongamos un bálsamo de justicia y fraternidad sobre ella, no podrá cerrarse. Solo con paz y estabilidad será posible reconstruir sistemas alimentarios que resistan los golpes del tiempo y alimenten a todos sin distinción. La paz no es un concepto abstracto, es el suelo fértil donde crecen los alimentos, donde los niños pueden jugar sin miedo, donde una madre puede hornear pan sin pensar en bombas o bloqueos. Sin esa paz no habrá trigo, ni frutas, ni agua limpia. Por eso, más allá de los tratados, necesitamos un diálogo genuino.
uno en el que las partes no solo hablen, sino que escuchen. Un diálogo donde el otro no sea enemigo, sino compañero de camino. Sabemos que habrá dificultades. Los obstáculos siempre estarán, pero si mantenemos viva la llama de la humanidad, si cultivamos la fraternidad como quien riega una semilla, los frutos llegarán. Pero el drama no termina allí. Los sistemas alimentarios, aquellos invisibles engranajes que determinan qué comemos y quién puede comer, están estrechamente entrelazados con el pulso del planeta. El cambio climático, ese gemido profundo de la tierra herida, los golpea sin piedad. Y al mismo tiempo, son ellos quienes, por su mal diseño y explotación, alimentan el desequilibrio del mundo natural. Las tormentas, las sequías, los incendios, no son solo fenómenos naturales, son gritos del suelo, del mar, de los árboles. La injusticia social que emerge de estos desastres, cuando los más pobres lo pierden todo, mientras los poderosos escapan ilesos, es una herida abierta que no deja de sangrar. La pérdida de biodiversidad, la muerte de los suelos, el envenenamiento de las aguas, todo esto clama por un nuevo camino, por una transición ecológica que no se base en números fríos ni intereses económicos, sino en la justicia. Una transición que tenga en el centro a la creación y a los más vulnerables. Para lograrlo, se necesita algo más que buenas intenciones. Se requiere la movilización concreta de recursos, no solo por parte de los gobiernos, sino también de entidades privadas, organizaciones locales y comunidades enteras. Todos, desde los más poderosos hasta los más humildes, debemos unir esfuerzos para regenerar la tierra, sanar los campos, devolverle vida al suelo. Porque producir alimentos ya no es suficiente. No basta con llenar estantes en supermercados. Lo que hace falta es construir sistemas alimentarios sostenibles, que respeten la tierra, que cuiden el agua, que alimenten sin destruir. Y aún más, que cada persona, sin importar su origen, pueda acceder a una alimentación sana, justa y asequible. Este no es un privilegio, es un derecho. Debemos repensar nuestra relación con los alimentos, abandonar la lógica del saqueo, del abuso, de la ganancia inmediata. Volver a cultivar no solo con las manos, sino con el alma. Cuidar no solo lo que cosechamos, sino también el cómo, el dónde y para quién. Porque cuando tratamos la tierra como un objeto, terminamos cosificando al ser humano. Y así, mientras la naturaleza grita por ser escuchada, también lo hacen los hambrientos, los excluidos, los olvidados. La alimentación, esa acción diaria y aparentemente banal, se convierte en una elección moral, en una decisión de vida o muerte. Comer con conciencia, producir con respeto, distribuir con justicia. Eso es evangelio hecho práctica. Eso es caridad con raíces profundas. Hoy,
El mundo parece estar atrapado en un ciclo oscuro de fragmentación y enfrentamiento. La polarización de las relaciones internacionales no es una simple percepción. Es una realidad tangible que se manifiesta en cada mesa de negociación rota, en cada promesa de ayuda incumplida, en cada silencio cómplice frente a la injusticia. Los recursos, que deberían ser faros de esperanza para las naciones más necesitadas, son desviados hacia industrias que fabrican armas, hacia redes comerciales que se alimentan de la destrucción. Lo que debería alimentar cuerpos, alimenta guerras. Y así, mientras los más poderosos se blindan en torres de cifras, de tratados, de discursos bien armados, los más vulnerables se hunden en la invisibilidad. Se vuelven estadísticas, números, daños colaterales de una economía sin alma. También la tecnología, tan celebrada, tan idolatrada, ha sido capturada por esta lógica del dominio. En lugar de ser herramienta de unidad y desarrollo, se convierte muchas veces en medio de exclusión, control o manipulación. La brecha digital no solo es una cuestión técnica, es una herida social y moral que separa mundos enteros. Y mientras esto ocurre, mientras las pantallas nos muestran todo, muchos ya no ven nada, porque el exceso de información ha matado la compasión. Nos hemos acostumbrado al dolor ajeno. Hemos creado una cultura de la indiferencia, donde el sufrimiento es solo otro titular que se olvida al minuto siguiente. Ante este panorama, urge más que nunca ser constructores de paz auténtica, no una paz de superficie, no una tregua conveniente. Hablamos de una paz que brote de la justicia, que se edifique sobre la verdad, que tenga raíces en la dignidad humana. Trabajar por el bien común significa mirar más allá del propio interés. Es asumir que nadie se salva solo, que el sufrimiento de uno es responsabilidad de todos, que la fraternidad no es un ideal romántico, sino una necesidad radical para la supervivencia de nuestra especie. La paz y el desarrollo están íntimamente ligados. No habrá desarrollo posible donde haya hambre, donde la guerra arrasa los campos, donde los niños crecen entre escombros en lugar de entre libros. No habrá futuro si permitimos que generaciones enteras vivan sin esperanza. Por eso, hace falta pasar de las palabras a los hechos. La voluntad política debe transformarse en decisiones concretas. Las promesas deben dar lugar a políticas eficaces. Las cumbres y conferencias deben dejar de ser vitrinas para convertirse en laboratorios de cambio real. Como ha dicho el Papa Francisco, ha llegado la hora de resolver los conflictos, de dejar atrás intereses mezquinos, de crear un clima de cooperación sincera, de confianza mutua. Solo así podremos responder verdaderamente a las necesidades comunes de la humanidad. En este camino, la Santa Sede no se quedará al margen. Con humildad, pero con firmeza, seguirá trabajando por la concordia entre los pueblos.
será siempre voz para los que ya no pueden gritar. Manos extendidas para quienes han sido olvidados. Corazón atento a los que nadie quiere mirar. También pensamos en aquellas regiones remotas donde la pobreza no es noticia, donde el abandono es antiguo, donde la dignidad ha sido pisoteada por generaciones. A esos lugares queremos llegar, con acciones, con presencia, con oración, porque no hay rincón del mundo que quede fuera del amor de Dios, ni de nuestra responsabilidad. No podemos tolerar la indiferencia. No podemos resignarnos al siempre ha sido así. Cada uno de nosotros, desde donde esté, tiene un papel que jugar. Desde el gobernante hasta el campesino, desde el científico hasta el niño. Todos somos parte de la misma humanidad. Todos tenemos pan que compartir, una palabra que ofrecer, una herida que sanar. A todos ustedes que se reúnen bajo la bandera de las Naciones Unidas, les digo, que este trabajo que hoy emprenden no sea uno más, que sea el inicio de algo nuevo, que no se quede en actas o resoluciones, que se transforme en vida concreta para quienes hoy no tienen voz ni pan. En nombre de los que sufren en silencio, de los que resisten con fe, de los que aún esperan justicia, elevo mi oración. Que el Dios Altísimo bendiga sus decisiones, que su luz disipe la niebla del egoísmo, que les dé sabiduría para guiar y humildad para servir, y que llegue el día en que el pan ya no sea símbolo de escasez, sino de comunión, en que la mesa se alargue hasta alcanzar a todos, en que la paz no sea una utopía, sino una cosecha colectiva. Entonces, y solo entonces, podremos decir que hemos sido fieles a nuestra misión y al hambre del mundo.